¿Qué tienen que ver la ética y la inteligencia artificial? A medida que la inteligencia artificial avanza en el mundo con distintas aplicaciones, como el reconocimiento del habla, los asistentes virtuales, autocompletado de texto y algunas cosas más simples, como otras más potencialmente peligrosas, como los vehículos autónomos, o hasta sistemas de marketing y publicidad que básicamente gobiernan nuestra atención día a día. Estos sistemas van insertándose en nuestra sociedad cada vez más y cada vez más interactúan con nosotros, las personas. Entonces, por este motivo, cuando un desarrollador o una desarrolladora pone en funcionamiento un sistema, o cuando un equipo pone en funcionamiento un sistema, tiene que pensar, ya no es más una cosa de poner el sistema a funcionar y directamente, bueno, ver después qué pasa, sino que ya tiene que prever qué riesgos puede tener este sistema o qué problemas puede generar en la sociedad. Porque los sistemas impactan de forma globalmente en grandes poblaciones y en muy poco, en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, por esos motivos, ya no es más un tema de desarrollar inteligencia artificial y después ver qué, sino desarrollar inteligencia artificial pensando en cómo va a impactar. Entonces, cuando pensamos esto, no solamente tenemos que pensar en el sistema que estamos desarrollando, sino también de que ya el mundo es un sistema de inteligencia artificial. Es un sistema quizás jerárquico, quizás con múltiples actores, pero es un sistema de inteligencia artificial en donde en realidad, por ejemplo, eh, cuando vemos un buscador tiene cierta inteligencia en tratar de encontrar las cosas que le pido que encuentre, pero además todos los sitios de contenido se organizan de forma tal de que los buscadores funcionen mejor y las personas una a una van también optimizando el funcionamiento de este sistema a partir de los datos, ¿no? Entonces, de la misma manera, las instituciones también se acomodan para que los datos funcionen mejor, para que su sistema funcione mejor, acomodan sus datos en referencia a eso. Entonces, el sistema, digamos, un sistema de inteligencia artificial no es que funciona en aislamiento, y hoy en día ningún sistema, un sistema que tenga o no inteligencia artificial, un sistema va a formar parte, porque va a generar datos y por ende va a ser utilizado por otros sistemas de inteligencia artificial, va a generar datos, entonces todos los sistemas que hacemos en realidad son parte de un sistema de inteligencia artificial global o de los sistemas globales de inteligencia artificial. Para dar un ejemplo concreto, todos los modelos de lenguaje que pueden completar texto muy eficientemente del último tiempo se han entrenado con un montón de datos disponibles públicamente en Internet. Lo mismo sistemas de generadores de imágenes, etcétera. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que todo lo que nosotros ponemos en Internet va a formar parte de alguna forma u otra, quizá no en términos de software, pero en términos de datos, de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, no es solamente un tema de que tenemos que tener en cuenta cuándo hacemos un sistema de inteligencia artificial, sino en cualquier sistema, tener en cuenta qué se hará posiblemente con datos que nosotros abramos o que puedan, con alguna falla de seguridad, encontrarse, qué se van a poder hacer con esos datos con otros sistemas, sí, que por ahí son de inteligencia artificial, o con este metasistema de que hablábamos de inteligencia artificial del mundo, en donde tenemos bancos, instituciones, estados, empresas, todo cooperando, intercambiando datos en un momento para tener más eficiencia, que eso en cierta forma es una inteligencia artificial en el sentido de que no es que una persona lo está realizando, ¿no? Y hasta en esa definición podremos incluir a una sociedad, a una cultura también como una especie de inteligencia artificial, ¿no? Ampliando un poquito el término, como algo que está un poquito, es una inteligencia que no fue creada por el hombre, o sea, o que no está, no que no fue creada por el hombre, sino que no la ejecuta una persona, ¿no? Em, entonces, a todo esto no hablamos de qué es la inteligencia artificial. Bueno, hay miles de definiciones, ¿no? Pero la realidad es que es muy difícil de caracterizar. Nosotros estamos acostumbradas a la definición del software, ¿no? Que es una colección de funciones que forman un programa, ¿no? Entonces, tenemos un montón de funciones de código que, bueno, se colaboran esas funciones para formar un programa para realizar una tarea, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no tenemos una definición. Quizás tenemos una buena definición de que es algo artificial, ¿no? Es algo que está hecho por el hombre, ¿no? Algo que no, eh, de alguna forma particular, que no, o sea, no pasa naturalmente en el universo, ¿no?
o no pasa naturalmente descontando al hombre. Pero de lo que no tenemos es una buena definición de inteligencia. Una definición de inteligencia nos podemos poner a discutir miles de horas. Entonces, una definición por ahí más restringida, pero que más funcional es que es una función especial, ¿no? Que nos va a servir más. Es una función especial dentro de un programa que hace algo que posiblemente antes necesitamos un humano para hacer, ¿no? Por ejemplo, una función podría ser la función de jugar al tatetí, donde la función recibe el estado de un tablero de tatetí y tiene que devolver la acción, o sea, el movimiento siguiente a realizar en el tatetí o donde pongo, ¿no? El circulito o la cruz, ¿bien? Y ya en un caso por ahí mucho más complejo, ¿no? Donde ya por ahí, antes el estado acá es muy fácil, es un tablerito y la acción es también muy fácil. Acá tenemos un ejemplo que básicamente tiene la misma idea, ¿no? Que es una función que recibe un estado, por ejemplo, el estado de todo lo que ve el auto, ¿no? Todo lo que se ve desde un auto, el estado mismo del auto, su velocidad, su aceleración, etcétera, etcétera. Y en base a eso tenemos que generar una acción, ¿no? Si giramos un poquito para la izquierda, para la derecha, si no giramos, aceleramos, etcétera. O un conjunto de acciones, ¿no? Pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Que podemos ver como una inteligencia artificial como una función dentro de un programa, ¿bien? Solamente que es una función un poquito especial por ahí, porque no es una función de las tradicionales que tenemos en informática, sino es una función que no se programa, que quizás se entrena o se optimiza en base a datos. Entonces, ¿por qué hablamos de datos? Bueno, hay muchos modelos de inteligencia artificial, pero lo más interesante son los que están basados en datos. ¿Sí? Que estos modelos decimos que aprenden o se entrenan. O sea, nosotros le damos datos, ¿no? Ejemplos, le decimos ejemplos de entrenamiento, y mediante un algoritmo de aprendizaje vamos a entrenar un modelo. O sea, yo le doy como entrada al algoritmo los ejemplos y como salida el algoritmo me da un modelo. Y luego ese modelo puede usarse para hacer muchas tareas, ¿no? Em, Podemos hacer un breve raconto sobre la historia de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Desde 1950 hasta 2010, la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial eran, digamos, custom en el sentido de que se basaban en el conocimiento de un experto, ¿no? Y se basaban más en un paradigma de lógica y de búsqueda o de optimización, en donde básicamente teníamos definiciones más concretas de cuál era el problema, ¿no? Por ejemplo, tengo que optimizar eh, el camino que realiza un viajante de comercio, ¿no? Es un típico problema, ¿no? Entonces, por distintas ciudades, entonces tengo que buscar el camino óptimo. Un clásico problema de grafos, ¿no? O, por ejemplo, problemas combinatorios o de ese estilo. Entonces, esa fue, o el ajedrez mismo, por ejemplo, en algún momento fue atacado también como un tipo de problema donde necesitamos conocimiento experto. Ese conocimiento experto, de alguna manera, lo codificamos en nuestro programa y hacíamos que nuestro programa busque, ejecutando estas reglas expertas, eh, realizar cierta tarea. Hoy en día y además estos sistemas generalmente eran custom en el sentido que para cada problema nuevo teníamos que buscar una persona que sea experta, que se ponga a trabajar, que codee el sistema desde cero, que realice un montón de trabajo, ¿no? Pero en cambio desde el 2010 hasta hoy los sistemas de A están cambiando a ser usados más como una API, es decir, como una función, como decíamos antes. Son modelos basados en datos masivos que no requieren conocimiento experto en el sentido de que no hay quizás una persona experta en un dominio, por ejemplo en el dominio del ajedrez, explicándole el sistema cómo jugar, sino que directamente podemos tomar los datos de esa persona experta y de muchas otras personas, ¿no? Y con esos datos entrenar un modelo, ¿bien? ¿Eso por qué es posible? Bueno, porque tuvimos un crecimiento de la información disponible gigantesco y eso permite, y también de la capacidad de cómputo, ¿no? Y eso permite entonces entrenar modelos que antes no era posible entrenar, ¿bien? Los modelos que se llaman conexionistas o no simbólicos son los que en esta época tienen el mayor auge, que son modelos de generalmente lo que se llama redes neurales o también deep learning, que es simplemente un término nuevo para redes neurales para que sea un poco más marketinero, la verdad, es así. Bueno, en realidad en un punto enfatizaba que estas redes ahora van a ser más grandes, más profundas y más complejas, pero es básicamente la misma idea. Y el aumento de cómputo viene básicamente vino inicialmente por las GPUs, o sea, las placas gráficas que conocemos que tradicionalmente se utilizaban para renderizado, para juegos y para tareas de, por ejemplo, de CAD, de diseño gráfico, de diseño de arquitectura, etcétera, que empezaron a reutilizar para otro sentido que es para el cómputo de alta performance, el cómputo científico en un principio y ahora la inteligencia artificial. Como estas generalmente
consumen mucha energía. También se empezaron a desarrollar otros dispositivos más específicos para el entrenamiento y la ejecución de modelos de inteligencia artificial, como las TPUs o otros dispositivos más especiales, ¿no? TPUs se le dice a un tipo particular que generalmente tienen como característica que son más baratos, son menos genéricos, porque las GPUs son generales, ¿no? Como si fuese una CPU, son menos genéricos, sirven como solamente para cosas del estilo de las redes neuronales, pero son más chicos y consumen menos energía y disipan también menos calor, con lo cual son mucho más fáciles de utilizar en gran escala. Entonces, habiendo hecho esta entrada, vamos a un ejemplo concreto por ahí de un modelo que tiene un impacto gigante y desde el año pasado a este año ha tenido un impacto aún más grande, ¿no? Que es GPT. GPT es un modelo de generación de texto, o en realidad de completación de texto, ¿no? O sea, dada una entrada, un texto de entrada, por ejemplo, el modelo lo que hace es completar la salida. Por ejemplo, acá tenemos una entrada, ¿no? Que sería, te haces un café con azúcar, pero no tenías una cuchara, así que revolviste con una lapicera. Resulta que fue una mala idea porque, por ejemplo, una salida posible para completar esto podría ser la lapicera se derritió. Bien, entonces acá vemos, en este ejemplo vemos ciertas cosas. Vemos que, primero que todo, lo que sigue a esta frase, a este texto, es algo que es sintácticamente correcto, ¿no? Primero que es sintácticamente correcto porque, bueno, no dice, a ver, podría haber generado cualquier string posible, ¿no? Y en este caso generó uno que es sintácticamente correcto. Pero además, en este caso, es semánticamente correcto, ¿no? Porque no solamente que es, o sea, que tiene sentido de forma sintáctica, digamos, en el estilo de, bueno, hay un verbo, hay un... se utiliza el verbo correcto, ¿no? Está en pasado, porque estos también están en pasado, etcétera. Sino que además esto es semánticamente correcto en el sentido de que hay algún tipo de razonamiento, podríamos decirle, o de deducción, o de... por ahí esas palabras se van demasiado en realidad, o de cómputo, que se da cuenta de que si vos pones una lapicera, ¿no? Que es de plástico, en un café, que está caliente, y pones una lapicera, y está muy caliente y la lapicera no era una buena lapicera, la lapicera se derrite, ¿no? Podría pasar eso. O podríamos encontrar probablemente otras completaciones de esto, ¿no? Que nos tienen sentido. Por ejemplo, la lapicera llenó de tinta el café, ¿no? Entonces, estos modelos que hace 5 años nadie pensaba que iban a tener este tipo de, o hace unos años nadie pensaba que iban a tener este tipo de habilidades, ¿no? De completar, que le decimos estos habilidades emergentes, ¿no? Porque si bien completar texto es algo que se venía haciendo hace muchos, muchos años, este tipo de completiones que van un poquito más allá de lo que uno diría que es lo mínimo necesario para cumplir con la sintaxis, que era lo que siempre hacían este tipo de compleciones, la verdad que cambia un montón el paradigma de cómo usamos los sistemas, porque posibilita, por ejemplo, chatbots de mucha mejor calidad. También nos permite, con este tipo de sistemas, hacer plugins para, por ejemplo, para IDEs de desarrollo donde nos asisten a escribir el código, ¿no? Pero también, o sea, esas serían cosas buenas por ahí, ¿no? Para tener un chatbot para hablar con alguien de algún tema, tipo para alguna empresa que son generalmente de bastante mala calidad, los chatbots previos porque son como básicamente un menú glorificado, ¿no? En texto. Eh, y para un montón más de aplicaciones, ¿no? Pero también, bueno, esto no solamente posibilita aplicaciones buenas, sino que hay que pensar que también posibilita aplicaciones posiblemente malignas como generar spam o contenido falso, ¿no? Y eso también entonces requiere que ahora, cada vez que pongamos, como decía antes, no solamente ahora cuando se pone un sistema, sino también cuando se divulga un modelo, ¿sí? También tenemos que pensar un poquito, y acá tenemos un enlace a un artículo interesante que habla un poco de cómo se pueden, o sea, estrategias para divulgar estos sistemas y qué impacto social pueden tener. Entonces, por ejemplo, en este caso, GPT ha sido prohibido en varios países de manera precautoria, que no, digamos, es discutible, pero no está mal porque en cierta forma, por ejemplo, hace compleja la evaluación en educación, ¿no? Porque los textos que genera son muy difíciles de distinguir de los generados por una persona.
Bien, entonces cuando desarrollamos un sistema, más allá de todo lo que vimos recién, tenemos que evaluar distintos aspectos, dijimos, ¿no? Yendo un poco más a lo concreto, bueno, el primero es el desempeño. El modelo realiza la tarea correctamente. Por ejemplo, si voy a hacer un modelo que detecta peatones en un video, ¿no? Por ahí para un municipio. Bueno, ¿los está detectando bien? ¿Aparecen bien o no? Bien, entonces esa es una digamos, la más... Esto es lo más tradicional, lo que hacíamos hasta ahora, ¿no? Pero además tendríamos que agregarle otras cosas, ¿no? Que antes no se hacían en los modelos de inteligencia artificial. Otra es la interpretabilidad, ¿no? Se pueden comprender los pasos para los cuales genera la salida. Por ejemplo, en el caso de los peatones, por ahí no me interesa entender tanto cómo un modelo sabe o no si hay una persona o no, si hay un peatón caminando por la calle. Pero si ese modelo ahora en realidad es un modelo que se utiliza para predecir si una persona tiene una enfermedad, y bueno, en ese caso, por ejemplo, mirando una resonancia o mirando un análisis de sangre. Bueno, en ese caso, en realidad, vamos a tener que tener más cuidado porque vamos a tener que querer saber un poquito más qué es lo que está pasando. Y también tenemos otro problema que es el sesgo de los datos, ¿no? Por ejemplo, si este modelo, el que decimos que va a predecir si una persona tiene enfermedad o no, se entrena solamente con hombres, o solamente con mujeres, o solamente con niños, o solamente con adultos, o solamente con personas de cierta raza o de otra raza, bueno, o de cierta región geográfica, entonces básicamente van a estar sesgados para esa población en particular. Entonces no podemos simplemente decir, tengo un conjunto de datos, lo uso y ya está, sin pensar cómo es ese conjunto de datos, de dónde viene, cuál es el origen de ese conjunto de datos, qué realidad refleja, ¿no? Y cuál es la realidad que yo quiero que refleje mi modelo luego de entrenarlo con estos datos. Y bueno, muchas veces también en estas cosas puede haber problemas de intencionalidad, ¿no? ¿Qué pasa si un gobierno eh, genera una aplicación que puede generar texto, ¿no? Y sutilmente lo tiñe con un sesgo hacia generar textos sutilmente más positivos para ese país que para otro, o una empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, vemos también otras cosas más complicadas. Y por otro lado, también tenemos otro caso paradigmático, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿qué pasa si un modelo está entrenado para también una aplicación que es muy controversial, que sería para ver si a una persona le damos un trabajo o no? Entonces, si tenemos un modelo entrenado para eso, tenemos que ver, porque sabemos que históricamente, por ejemplo, hay ciertas personas de ciertos géneros, de ciertas razas, etcétera, que tienen más probabilidad de obtener trabajos, aun cuando sus calificaciones son iguales que otras. Entonces, en ese caso, queremos tener un modelo así, digamos, vamos a poder sacarle ese sesgo, bueno, vamos a poder caracterizarlo, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y como venimos haciendo antes también, ¿cuál va a ser la interacción de este sistema con el mundo real? Por ejemplo, este sistema va a ser utilizado, digamos, internamente en algún lugar, tiene que ser transparente. Por ejemplo, hay en algunos países del mundo se han utilizado sistemas para ver si una persona se le debe recomendar se le debe recomendar a los jueces que a una persona se le dé libertad condicional o no. Bueno, eso afecta al mundo real, está interactuando con el mundo real, pero esos sistemas a veces no son transparentes, o sea, nadie sabe cómo funcionan, entonces necesitamos saber cómo funcionan estos sistemas y en este caso yo creo que sí, por ejemplo, pero además, pero lo que pasa es que nosotros sabemos cómo funciona este sistema y sabemos los datos que tiene y bueno, si nosotros empezamos a generar entonces datos con este sistema, esos datos van a terminar entrando en el mundo real, ¿no? Entonces, esos datos van a contaminar el mundo real con las predicciones de un modelo, que no necesariamente son la realidad, ¿bien? Porque todos estos sistemas, estos modelos, tienen todos cierto porcentaje de error. Ninguno de ellos es perfecto, como los humanos no son perfectos, y bueno, nadie, digamos, ningún tipo de estos sistemas va a llegar a un 100% de nada, como ninguna persona puede, pero bueno, ahí del error que tengan va a surgir también los problemas que puedan generar después, ¿no? Em, entonces, cuando agregamos o modificamos sistemas de inteligencia artificial a un sistema existente, lo que quiero enfatizar es que tenemos que pensar muy bien en las personas que van a estar rodeadas por este sistema o obligadas a usar este sistema y el impacto que van a tener en ellas. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar como ejercicio algunas problemáticas asociadas a algunos de estos sistemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienen que desarrollar un reconocedor de habla para celulares o computadoras? ¿Qué tendrían que pensar en ese caso? ¿Qué impactos puedes prever a largo plazo si el sistema es exitoso? Por ejemplo, pensemos acá en el caso del reconocedor del habla, de los datos que utilizamos, de
con qué datos entregamos a este sistema, ¿no? Y podríamos pensar, en base a eso, qué impactos podría tener, qué riesgos podría tener y qué medidas se podrían tomar para mitigar estos impactos. Después, podríamos pensar también en un generador de imágenes artísticas, ¿no? Para un software de diseño, ¿no? ¿Qué impactos podría proveer si yo tengo un sistema de estos que genere imágenes artísticas y ya muchas personas que hacen ilustración o desarrollo o diseño gráfico van a empezar a utilizar este sistema a largo plazo? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿No? O, por ejemplo, si yo tengo algo más importante, ¿no? Por ejemplo, alguna importante entidad eh, que hace análisis económico, ¿no? De repente utiliza un sistema predictor, ¿no? Con un modelo de inteligencia artificial muy avanzado, supuestamente. Y con eso va a evaluar a los países en base a sus riesgos financieros. ¿Qué problemas puede tener eso, ¿no? Y a corto y a largo plazo, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener? ¿Qué tenemos que pensar en este sistema? ¿Cómo tiene que estar entrenado? Bueno, todas estas son preguntas que les dejamos para charlar y para pensar en base a lo que vimos recién.